Me llamo Roberto Morales. Tengo 72 años y nunca imaginé que los cimientos de mi vida, construidos con mis propias manos, se derrumbarían por una mentira que yo mismo cuidé durante 6 largos y agotadores años. Esta mañana, como todas las mañanas de los últimos 2190 días, comenzó antes del amanecer. El aire en la casa es denso, una mezcla del olor a antiséptico y el dulce y nostálgico aroma de la madera de cedro que usé para construir cada mueble. Mi casa, construida en un barrio obrero de Puebla, México, hace más de 4 décadas, ya no es un hogar. Se ha convertido en un santuario de silencio, una habitación de hospital improvisada donde el amor se mide en cucharadas, baños en la cama y noches de insomnio, velando por un aliento frágil. Cada uno de mis movimientos es una coreografía de la necesidad, optimizada para el agotamiento. Mis pasos son lentos y calculados, desde la cocina hasta el dormitorio donde ella yace, inmóvil. Elena, mi Elena, lleva 6 años postrada en cama, paralizada, atrapada en un cuerpo que ya no la obedece. La mujer vibrante con la que me casé, cuya risa llenaba cada rincón de esta casa, ahora se comunica con un parpadeo apenas perceptible. Y yo, su guardián, su protector, me he convertido en una extensión de su voluntad silenciosa, un intérprete de su dolor mudo. La rutina es implacable, un ciclo interminable de preocupaciones que consume mis días y atormenta mis noches, dejándome en un estado de agotamiento perpetuo. Mis manos, antaño, herramientas de mi oficio de carpintero, firmes y precisas, ahora tiemblan de edad y cansancio. Los callos, testigos de toda una vida de trabajo duro, ahora sienten la delicadeza de una sábana húmeda, el calor de una compresa. Siento el peso de mis 72 años en cada hueso, una fatiga que no desaparece con el sueño. Mis hijos, a quienes crié bajo este techo, me miran con una mezcla de lástima e impaciencia. Para ellos, ya no soy el padre, el patriarca, solo soy el cuidador de mamá, una función, un problema logístico en sus vidas ocupadas. No ven al hombre, solo la obligación que representa. Esta casa guarda los ecos de una vida que ya no existe. Recuerdo haberla construido, viga a viga, con Elena a mi lado, eligiendo el color de las paredes, soñando con el jardín que tendríamos. Aquí criamos a nuestros hijos, celebramos cumpleaños, sanamos raspaduras de rodillas y corazones rotos. Ahora, el silencio es tan profundo que puedo oír el zumbido del refrigerador, el goteo de un grifo que llevo meses arreglando. La alegría ha dado paso a una vigilancia constante, y la esperanza a una profunda resignación. Cada objeto, cada fotografía en la pared, es un doloroso recordatorio de lo que perdimos, una reliquia de una felicidad que parece pertenecer a otra vida. Me siento invisible, un fantasma en mi propia historia. Cuando Arturo, mi hijo mayor, me llama, sus palabras son rápidas, eficientes, carentes de calidez genuina. Pregunta por la situación, nunca por mí. No pregunta si dormí, si comí, si la soledad me pesa demasiado. Sus preguntas son como una lista de verificación. ¿Se acabó la medicina? ¿Se pagó la luz? ¿Ha venido el médico? No se da cuenta, o quizá no quiere darse cuenta, de que cada día una parte de mí se desvanece junto con la vitalidad de su madre. Soy un estorbo necesario, la pieza incómoda que les impide seguir adelante, como le gusta decir. A pesar de todo, mi propósito se cimienta en un código de honor que he forjado a lo largo de mi vida. El AIU, valor de una promesa. La promesa que le hice a Elena en el altar, en la salud y en la enfermedad, no fue una simple formalidad, fue un juramento sagrado, el pilar sobre el que construí mi identidad como hombre, como esposo, como padre. Cuidarla no es una carga, es la última fortaleza de mi ser, la batalla final que da sentido a mi existencia. En un mundo que parece descartar a los ancianos y enfermos, este acto de devoción es mi resistencia silenciosa, mi declaración de que el amor y el deber aún importan. Este viaje ha sido solitario, más de lo que las palabras pueden expresar. Compartir este dolor, esta intimidad, es un paso difícil para un hombre que ha aprendido a guardar sus sentimientos.
pero siento que es necesario, que mi historia necesita ser escuchada, quizás para que otros en situaciones similares no se sientan tan completamente solos. La vulnerabilidad es territorio desconocido para mí, pero hoy siento la necesidad de abrir mi corazón, no por lástima, sino en busca de comprensión, de conexión humana en medio del aislamiento en el que se ha convertido mi vida diaria. Siento que necesito que comprendan la profundidad de mi compromiso. Antes de continuar con esta historia, les pido un pequeño favor, un gesto que significa mucho para mí ahora mismo. Por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal para seguir los acontecimientos y comenten desde donde estén. Saber que no hablo al vacío, que hay personas reales, de diferentes lugares, escuchando mi historia, me da una fuerza inimaginable. Su apoyo es un rayo de luz en la oscuridad que han sido mis últimos años, una prueba de que la empatía aún existe en el mundo, y estoy inmensamente agradecido con todos y cada uno de ustedes. La solidaridad, incluso si proviene de desconocidos a través de una pantalla, puede ser un bálsamo poderoso. A veces, el reconocimiento de alguien lejano, que se toma un momento de su día para escuchar, tiene más peso que las palabras apresuradas de quienes están más cerca pero emocionalmente distantes. Cada comentario, cada me gusta, es como un apretón de manos, un gesto que dice, te veo, te escucho, no estás solo. Esta conexión, esta comunidad que hemos formado aquí, es lo que me permite seguir adelante, desenterrando recuerdos y enfrentando las verdades que me esperan, por dolorosas que sean. La realidad financiera es otra sombra constante que se cierne sobre nosotros. Mi modesta pensión de carpintero apenas cubre los gastos básicos y el creciente precio de los medicamentos de Elena. Cada mes es un malabarismo, recortar gastos, posponer reparaciones en casa, elegir entre comprar un nuevo botiquín o arreglar la gotera. Arturo envía dinero de vez en cuando, pero llega como una transacción comercial, acompañado de sugerencias sobre cómo debería administrar mejor mis finanzas. No entiende el precio de la dignidad, el precio de las pequeñas comodidades que intento brindarle a Elena para aliviar su sufrimiento. Nuestro barrio, que antes era una comunidad, unida donde todos se conocían, también ha envejecido. Muchos de mis viejos amigos han fallecido, o, como yo, están atrapados en sus propias batallas contra el tiempo y la enfermedad. La señora Rodríguez, de al lado, a veces me trae un plato de comida caliente, un gesto silencioso de solidaridad que me conmueve profundamente. Intercambiamos pocas palabras, pero en sus ojos veo la comprensión de alguien que también conoce la soledad. Son estas pequeñas chispas de humanidad las que me impiden sucumbir por completo a la desesperación que a veces llama a mi puerta. En el centro de mi mundo, sobre la mesita de noche de Elena, reposa un objeto que contiene la esencia de todo lo que fuimos. Una pequeña caja de palisandro. Fue la primera pieza que hice como aprendiz de carpintero, una prueba de habilidad y paciencia. Las juntas son perfectas, la madera pulida hasta alcanzar un brillo intenso que solo el tiempo y el cuidado pueden dar. No es solo una caja, es un relicario, una bóveda que guarda los tesoros más preciados de mi existencia. La pulo cada semana, un ritual sagrado que me conecta con el hombre que fui y la promesa que hice. Dentro de la caja hay dos objetos. El primero es la única fotografía que tenemos de nuestra boda, algo descolorida por el tiempo. En ella somos jóvenes, llenos de sueños, con un brillo en la mirada que prometía una vida de felicidad. Elena es hermosa, con una sonrisa que podría iluminar el mundo. Ver esta foto es como retroceder en el tiempo, una mezcla de dulce nostalgia y dolor agudo. Es un recordatorio de la mujer vibrante que fue y de la profundidad de mi amor, que permanece inalterable, incluso ante los estragos de la enfermedad que la convirtió en una extraña para sí misma. El segundo tesoro son dos pequeños mechones de cabello, uno de Arturo y el otro de nuestro hijo menor, a quien perdimos por una enfermedad hace muchos años. Estos mechones representan la familia que construimos, los sueños que depositamos en nuestros hijos. El mechón de Arturo es oscuro y fuerte, como lo fue en su infancia.
antes de que el mundo lo hiciera tan pragmático y distante. El otro es un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y del amor que sobrevive a la pérdida. La caja de Palisandro no contiene objetos de valor monetario, sino el peso y la gloria de una vida, prueba tangible de nuestro amor y nuestros sacrificios. Las conversaciones con Arturo se han vuelto cada vez más tensas. La semana pasada me llamó con una nueva propuesta, que llamó una solución permanente. Quiere vender la casa, este lugar que construí con mis propias manos, y usar el dinero para internar a Elena en una residencia de ancianos. Sería mejor para todos, papá, dijo, con su típica voz de gerente de ventas, intentando convencerme de un buen trato. Ella tendría atención profesional las 24 horas, y tú por fin podrías descansar y vivir tu vida. No entiende que mi vida está aquí, a su lado. Sus palabras, aunque quizás bien intencionadas desde su perspectiva, parecen una traición. Habla de modernizar la situación, como si el amor y el deber fueran conceptos anticuados que necesitan una actualización. Sé que su esposa es la fuerza impulsora de esta idea. Se queja constantemente de la carga, la mancha que la condición de Elena representa en la imagen de éxito que intentan proyectar. Para ellos, esta casa no es un hogar lleno de recuerdos, es un activo inmobiliario, y Elena y yo somos un problema que hay que resolver de la forma más eficiente posible. La sugerencia de vender la casa me dolió más que cualquier otra cosa. Cada pared, cada tabla del suelo, tiene una historia. Aquí es donde enseñé a mis hijos a montar en bicicleta. Aquí es donde Elena preparó con cariño incontables comidas. Vender esta casa sería como vender mi alma, borrar los recuerdos y admitir que todo lo que hemos construido no tiene valor. Mi negativa a considerar la idea lo frustra profundamente. Me llama testaruda, egoísta, incapaz de ver que me estoy matando, lentamente por una causa perdida. No ve el honor, solo ve la decadencia. La debilidad de Arturo es su obsesión por la aprobación social, por el estatus. Teme que la situación de sus padres, la modestia de nuestro hogar, la enfermedad de su madre, afecten la percepción que los demás tienen de él. Le preocupa más la apariencia de éxito que la esencia de su familia. Esta presión por mantener las apariencias lo ciega a lo que realmente importa, al sacrificio que hago no por terquedad, sino por amor incondicional. La distancia entre nosotros crece cada día, un abismo de valores y prioridades que parece imposible de salvar. Si amas a Jesús y crees en el poder de la fe y el honor, te insto a suscribirte a nuestro canal. Las pruebas que estoy a punto de enfrentar pondrán a prueba mis fuerzas, pero mi fe en Dios y los valores que nos enseñó son lo que me sostiene. Al suscribirte, no solo apoyas mi historia, sino que también te unes a una comunidad que cree que la dignidad y la compasión deben prevalecer, incluso en los momentos más difíciles. No te pierdas las revelaciones que vendrán, ya que te mostrarán cómo la fe puede ser un escudo contra la injusticia. El recuerdo de Elena, la verdadera Elena, es mi brújula. Recuerdo sus consejos, su dulce sabiduría. Roberto, solía decir, la fuerza de un hombre no reside en cuánto puede levantar, sino en la firmeza con la que defiende sus creencias. Sus palabras resuenan en mi mente, sobre todo ahora, cuando me siento tan débil físicamente, pero tan firme en mi propósito. Es el recuerdo de su fuerza, de su carácter, lo que alimenta la mía. No puedo ni pienso renunciar a ella, digan lo que digan mis hijos o el mundo. Esta mañana, sin embargo, algo cambió. La respiración de Elena se volvió superficial e irregular. Un tinte azulado apareció en sus labios y un escalofrío me recorrió, un miedo primitivo que no había sentido en mucho tiempo. La rutina se rompió. El pánico me invadió con agotamiento. Intenté tomarle el pulso, pero mis dedos temblorosos no encontraban el ritmo familiar. La quietud de la habitación se volvió repentinamente ominosa. El silencio ya no era pacífico, sino un presagio de lo peor. El tiempo se detuvo, y supe que ya no podía con esto sola. Con una fuerza que desconocía tener, la levanté en mis brazos. Parecía tan frágil, tan ligera, una sombra de la mujer que una vez fue. El camino al hospital público fue un borrón de sirenas y luces intermitentes en mi mente, aunque la había llevado en mi viejo y
ruidoso coche. Cada segundo parecía una eternidad. El agotamiento físico y emocional de 6 años de cuidados ininterrumpidos culminó en ese momento de puro terror, al entregarla a desconocidos, rezando para que pudieran salvarla, para que pudieran devolverme a mi Elena. La sala de espera del hospital es un lugar frío e impersonal, diseñado para contener el dolor en compartimentos asépticos. Las horas se arrastraban. El olor a desinfectante me quemaba la nariz. Familias iban y venían, algunas aliviadas, otras desconsoladas. Estaba solo, un anciano en una incómoda silla de plástico, con las manos manchadas de trabajo y el corazón apesadumbrado por la preocupación. Cada vez que se abría una puerta, mi cuerpo se tensaba, esperando noticias, cualquier noticia. El agotamiento era ahora un dolor físico, una punzada aguda tras los ojos. Finalmente, una enfermera jefe, una mujer de mediana edad con una mirada severa y un semblante que no me ofrecía ningún consuelo, me llamó. Me condujo a una pequeña habitación lateral, lejos de miradas indiscretas. Su rostro era una máscara de fría profesionalidad. Sostenía una historia clínica, y la forma en que miró los papeles y luego me miró a mí, me dio escalofríos. No había empatía en sus ojos, solo juicio. Me preparé para lo peor, para recibir noticias sobre el estado de Elena, pero lo que vino fue algo que jamás podría haber imaginado. Empezó a hacer preguntas sin sentido. Me preguntó sobre la dieta de Elena, sus medicamentos, con qué frecuencia la cambiaba de cama. Sus preguntas eran agudas, impregnadas de una velada sospecha. Respondí lo mejor que pude, con la voz entrecortada por el cansancio y la preocupación, explicando mis limitaciones, los recursos limitados con los que luchaba a diario. Intenté describir los 6 años de dedicación, el amor detrás de cada acción, pero mis palabras parecían rebotar en un muro de indiferencia. Entonces, me miró fijamente y su expresión se endureció. «Señor Morales», dijo con una frialdad cortante que me heló la sangre. «El estado de su esposa es preocupante. Presenta signos de desnutrición crónica y escaras que no han sido tratadas adecuadamente». Hizo una pausa, dejando el peso de sus palabras en el aire. A juzgar por lo que vemos y algunos registros inconsistentes, la situación es bastante irregular. Cada palabra era un golpe, una acusación que convertía mi sacrificio en un crimen. La enfermera revisó de nuevo la historia clínica, golpeando con impaciencia el portapapeles con el bolígrafo. «Tenemos protocolos para casos como este», continuó, con una voz desprovista de compasión. «Cuando el estado de un paciente sugiere un largo periodo de atención inadecuada, estamos obligados a investigar la posibilidad de negligencia. Su estado no es propicio para un entorno de atención domiciliaria mínimamente aceptable, dadas las circunstancias que describe». La palabra negligencia resonó en la silenciosa habitación, un insulto tan monstruoso que me dejó sin aliento. Me quedé paralizada, incapaz de procesar la enormidad de lo que insinuaba. 6 años de mi vida, cada minuto dedicado a mantener la dignidad de Elena, a amarla en medio de su sufrimiento, y todo ello se reducía a una sospecha de abuso. Mi agotamiento, mis noches sin dormir, mi aislamiento, todo era ahora evidencia en mi contra. Quería gritar, quería defender mi honor, pero no me salían las palabras. Estaba siendo juzgada por mi amor, condenada por mi sacrificio. La enfermera cerró la historia clínica con un último chasquido. Su mirada era impasible, la de alguien que ya había tomado una decisión. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como dándome una última oportunidad, aunque su tono no la ofrecía. «Señor, para ser sincero, la historia no cuadra. Lo que vemos aquí es una imagen de abandono. No sé cuáles son sus circunstancias, pero el resultado es el mismo». La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Las paredes se cerraban. Mi mente corría, buscando una explicación, una manera de hacérsela entender. Pero ¿cómo podía explicar 6 años de amor y devoción a alguien que solo veía números en una historia clínica y heridas en un cuerpo? ¿Cómo podía traducir el peso emocional de cada día a un lenguaje que un burócrata de la salud pudiera entender? Sentí que los cimientos de mi mundo se resquebrajaban bajo mis pies,
La certeza de mi propósito se desmoronaba bajo el peso de su fría y calculada acusación. Entonces me dio el golpe final, las palabras que marcarían el punto de inflexión para el resto de mi vida. Se levantó, se alisó el uniforme y me miró de arriba a abajo, como si fuera la encarnación del fracaso. Su tono era un ultimátum, una amenaza que sellaría mi destino. La indignidad de la situación era abrumadora, un insulto final a todo lo que representaba y a todo lo que había hecho por Elena. Con una calma sobrecogedora, la enfermera jefe pronunció la sentencia que me dejó completamente atónito, destrozando la última esperanza a la que me aferraba. Caminó hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás, con su rostro convertido en una impenetrable máscara de autoridad. Señor Morales, basándonos en lo que vemos y en los registros que no cuadran, llame a la policía, o lo haremos nosotros. El mundo a mi alrededor quedó en silencio, y allí me quedé, solo, un hombre cuyo mayor acto de amor se había convertido en su acusación más siniestra. El eco de las palabras de la enfermera, llamaremos a la policía, resonó en el espacio estéril de la pequeña habitación, pero la conmoción inicial se transformó rápidamente en algo diferente, más duro. La parálisis dio paso a una furia fría, una claridad penetrante que no había sentido en años. La injusticia de la acusación era tan absurda, tan monumental, que no había lugar para el miedo. Mi sacrificio, los años de devoción desinteresada que me habían vaciado de casi todo, estaban siendo profanados, transformados en un crimen por un burócrata que no veía nada más allá del protocolo. En ese instante, el agotamiento se evaporó, reemplazado por una gélida descarga de adrenalina. No solo cuestionaban mi atención, atacaban la esencia misma de mi amor por Elena. Me di cuenta de que el mundo no veía mi sacrificio como yo lo veía. Para ellos, solo era un anciano, potencialmente incompetente o cruel. Mi amor era invisible, mis intenciones irrelevantes. La sospecha en los ojos de esa mujer me mostró que la dignidad no se gana con acciones, sino que se puede arrebatar con una simple firma en un formulario. En ese momento, una decisión se forjó en lo más profundo de mi alma. No sería una víctima. No permitiría que la historia de mi vida, la historia de mi amor por Elena, la escribieran desconocidos con corazones de piedra. Ese anciano cansado que había entrado en el hospital, había muerto en esa pequeña habitación. Un hombre nuevo, forjado en el fuego de la indignación, comenzaba a emerger. Antes de que pudiera articular una respuesta, un médico mayor, con ojos que reflejaban el peso de 1000 tragedias, entró en la habitación. Despidió a la enfermera con un gesto sutil y se sentó frente a mí. Había una compasión en su rostro que contrastaba marcadamente con la frialdad de ella. Señor Morales, comenzó, en voz baja y grave, le pido disculpas por cómo se manejó esto. Tenemos una situación extremadamente compleja y delicada entre manos. Lo que tengo que decir será muy difícil de escuchar. Su tono era amenazador, advirtiéndome que la acusación de la enfermera era solo el prefacio de un dolor mucho mayor, una verdad que sacudiría los cimientos mismos de mi existencia. Abrió un expediente diferente, más antiguo. Cuando ingresaron a su esposa, comparamos los registros con un accidente ocurrido hace 6 años, un choque múltiple en la autopista a Ciudad de México. Hubo mucha confusión ese día, muchos heridos graves, explicó, eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica. En ese momento, ingresaron a su esposa aquí, junto con otra mujer con lesiones similares y, sin identificación inmediata. Ambas estaban inconscientes. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor de terror en mi pecho. No entendía a dónde quería llegar, pero cada palabra que decía construía un puente hacia un abismo que no quería cruzar. El médico respiró hondo antes de pronunciar la última frase. Señor Morales, durante el caos de ese día, se cometió un terrible error, una identificación errónea que solo descubrimos ahora, al comparar historiales médicos antiguos con escáneres actuales. Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de genuino arrepentimiento. La mujer que se llevó a casa hace 6 años, la mujer que cuidó con tanta devoción, no es su esposa. La mujer en la cama del hospital no es Elena Morales.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sin sentido, y sin embargo, aterradoramente claras. El mundo no solo se quebró, se desintegró en 1000 pedazos. Mi cerebro se negaba a aceptarlo. Era una trampa, un engaño, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero la mirada del doctor no vaciló. La verdad era un veneno que corría por mis venas. 6 años, 6 años de mi vida, dedicados a un desconocido. Cada baño, cada comida, cada noche de insomnio. ¿Para quién? El amor, el deber, la promesa que me sostenía. Todo se convirtió en una farsa grotesca. El dolor fue tan inmediato y abrumador que no hubo gritos ni lágrimas. Fue un colapso silencioso, una implosión del alma, que dejó un vacío donde antes estaba mi corazón. ¿Quién era? Yo entonces, sino el guardián de una mentira. El dolor de perder a mi verdadera Elena me golpeó como una ola, un dolor que había pospuesto durante 6 años. No había tenido la oportunidad de despedirme, de llorar. Mientras cuidaba a una desconocida, mi Elena estaba... ¿Dónde? ¿Qué le había pasado? La incertidumbre era una tortura aún mayor, y mezclada con el dolor, había una confusión surrealista. Miré mis propias manos, las manos que habían cuidado a esa mujer, y no las reconocí. Habían servido a una promesa rota, a un amor fuera de lugar. Mi sacrificio no solo fue ignorado, fue mal dirigido. En este abismo de desesperación, el recuerdo de mi verdadera Elena brillaba con claridad cristalina. Estábamos sentados en el porche, años antes de cualquier enfermedad, y yo estaba ocupado con mis asuntos. Me tomó de la mano y me dijo, Roberto, lo que construimos puede derrumbarse, la gente puede decepcionarnos, pero la verdad es lo único que perdura. Lucha siempre por la verdad, mi amor, porque en ella encontrarás la paz. Sus palabras, antes un consuelo, ahora eran un llamado a la acción. Mi deber no había terminado. Mi promesa a Elena no era solo cuidarla, sino honrarla, y la única manera de honrarla ahora era descubrir la verdad sobre su destino. Consumido por el dolor y la traición del destino, no me derrumbé. En cambio, encontré una fuerza nueva e inesperada, una determinación forjada en la más profunda de las pérdidas. Levanté el teléfono y llamé a mi hijo Arturo. Mi voz no era la de un padre afligido pidiendo consuelo. Era tranquila, firme, con un tono de mando que no había escuchado en décadas. Arturo, dije sin rodeos, te necesito en el hospital ahora. Se trata de tu madre. Ven solo. No di más detalles. No permití preguntas. La dinámica entre nosotros había cambiado para siempre. Ya no era el anciano frágil que necesitaba su ayuda. Era un hombre que buscaba justicia. Cuando Arturo llegó, su rostro estaba tan impaciente como siempre, irritado por haber sido sacado de su rutina. Papá, ¿qué pasó? ¿Es grave? Tengo una reunión importante, dijo, mirando su reloj. Lo llevé a la misma habitación donde mi vida se había derrumbado momentos antes. Con una calma sobrecogedora, lo miré a los ojos y le conté la cruda realidad. Sin emoción, le conté el error del hospital, el cambio, los 6 años de engaño. Le dije que la mujer que conocía como su madre postrada era una desconocida y que habíamos perdido a nuestra verdadera Elena. La reacción de Arturo no fue de dolor ni de conmoción por la pérdida de su madre. Fue de pánico. Su rostro palideció, pero sus ojos iban y venían, calculando, procesando no la tragedia familiar, sino el escándalo social. Dios mío, papá, esto no puede salir de aquí, susurró. Su primera preocupación era controlar los daños. Piensa en la reputación de la familia, en lo que diría la gente. Un desastre así sería un desastre. No veía a una madre perdida. Veía una complicación en su vida, perfectamente sana, una mancha en su imagen de éxito. Su prioridad inmediata no era la verdad, sino el silencio. Su reacción fue el insulto final, un golpe final a mi corazón ya destrozado. Insistió en que dejáramos a la mujer desconocida en el hospital como su problema y simplemente lo olvidáramos. ¿Qué sentido tiene sacar esto a colación ahora, papá? Argumentó con una lógica fría y práctica. No traerá a mamá de vuelta. Solo nos causará dolor y vergüenza a todos.
Tenemos que ser pragmáticos. La palabra pragmático salió de su boca como veneno, revelando el abismo moral que existía entre nosotros. Quería borrar 6 años de mi vida y el destino de su madre para evitar inconvenientes. La decepción que sentí fue tan profunda que se convirtió en una repulsión gélida. Miré al hombre que tenía delante y no vi a mi hijo. Vi a un extraño, un cobarde consumido por miedos superficiales. Este no era el chico al que le había enseñado la importancia del honor y la integridad. El mundo lo había moldeado en algo que no reconocía y que ya no podía respetar. El dolor de perder a Elena fue inmenso, pero el dolor de comprender la verdadera naturaleza de mi hijo era una herida de otro tipo, una que tal vez nunca sanaría. En ese momento, se me agotó toda la paciencia y el amor paternal que había cultivado durante 45 años. En voz baja, pero con el peso de una decisión irrevocable, lo confronté. ¿Vergüenza? Repetí, con una palabra absurda. La única vergüenza aquí eres tú. Arturo, tu madre está desaparecida, posiblemente muerta en la calle por un error, y tu única preocupación es lo que piensen los vecinos. Me puse de pie, y por primera vez, retrocedió. No por mi fuerza física, sino por la intensidad de mi convicción. A partir de ahora tienes prohibida la entrada a mi casa. Regresé sola a casa. El viaje de regreso desde el hospital me pareció un viaje a través de tierras extranjeras. La casa, antaño una prisión de cuidados, ahora se sentía vacía, embrujada por 2 mujeres. La desconocida a la que había cuidado y la esposa que había perdido sin saberlo. Lo primero que hice fue ir a mi antiguo taller en el garaje, el lugar al que no había entrado en años. Encontré mi caja de herramientas, que cubría de polvo el frío metal. Con metódica determinación, desmonté la cerradura de la puerta principal e instalé una nueva, más resistente. Cada vuelta del destornillador era una declaración de independencia, un acto de fortificación de mi santuario. Cambiar las cerraduras era más que una medida de seguridad, era un acto simbólico. Estaba dejando fuera no solo a mi hijo, sino también su mundo de conveniencia, de pragmatismo desalmado. Mi hogar, construido con mis propias manos, volvería a ser un lugar de honor y memoria. Nadie que no respetara el legado de Elena volvería a entrar aquí. Me sentía terriblemente solo, un náufrago en una isla de dolor, pero también experimentaba una extraña sensación de liberación. Ya no le debía nada a nadie, salvo la verdad y el recuerdo de mi esposa. La batalla que me esperaba sería mía, y solo mía. Con la ayuda de un vecino, encontré la información de contacto de un abogado de oficio, un defensor público, ya que no tenía recursos para contratar a un abogado privado. Programé una reunión para el día siguiente. Le expliqué toda la historia al joven abogado, quien escuchó con una mezcla de incredulidad y compasión. Por primera vez, alguien me miró no con sospecha ni lástima, sino con respeto por mi determinación. Me advirtió que sería una lucha difícil, que el hospital contaría con un equipo de abogados poderosos que intentarían desacreditarme por todos los medios. Le dije que estaba listo. No tenía nada que perder. Iniciamos una investigación formal contra el hospital, exigiendo acceso a todos los registros desde el día del accidente. La institución, como era de esperar, respondió con un muro de burocracia y negativas. Nos inundaron de papeleo, retrasaron las solicitudes e intentaron agotarnos. Pero la ira fría que me invadió ese día en el hospital fue un combustible inagotable. Pasé las noches estudiando minuciosamente cada documento que me enviaba el abogado, buscando cualquier inconsistencia, cualquier nombre, cualquier pista que pudiera llevarme a la verdad sobre lo que le pasó a Elena. Arturo se enteró rápidamente de mis acciones. Me llamó furioso. ¿Qué crees que estás haciendo, papá? ¿Demandar al hospital? ¿Vas a ser el hazmerreír del pueblo? Estás arruinando el nombre de nuestra familia. Su voz estaba llena de ira nacida del miedo. No temía por mí, temía por sí mismo. La familia, que antes me veía como un anciano frágil y testarudo, ahora me veía como un enemigo tenaz, una amenaza para su statu quo cuidadosamente construido. El frente de batalla estaba trazado, y mi propio hijo estaba del otro lado. Su esposa empezó entonces a llamar a familiares y amigos
difundiendo la historia de que me estaba volviendo senil, que el dolor me había vuelto loco. Me pintó como un anciano confundido y vengativo, incapaz de aceptar la realidad, obsesionado con una teoría de la conspiración. Era una campaña calculada para aislarme, para socavar mi credibilidad antes de que pudiera revelar la verdad que tanto temían. Cada llamada, cada chisme, era una puñalada por la espalda, pero en lugar de debilitarme, solo fortalecía mi determinación. Me estaban mostrando exactamente contra qué estaba luchando. La escalada llegó a su punto álgido cuando recibí una notificación oficial por correo. Era un documento legal frío e impersonal. Arturo y su esposa habían presentado una petición para que me declararan mentalmente incompetente. Argumentaban que mi comportamiento errático y mi obsesión con el hospital evidenciaban mi senilidad y que representaba un peligro para mí y para los bienes de la familia, la casa. Querían controlarlo todo, silenciarme y encerrarme en un manicomio, el mismo destino que habían planeado para Elena. La traición fue total, absoluta. Mi propio hijo, el chico cuyo primer corte de pelo guardaba en mi caja de palisandro, intentaba borrarme, convertirme en un inmigrante, en un loco. Usaba el sistema legal para lograr lo que la persuasión no había logrado, apartarme del camino para enterrar la verdad para siempre. Sostenía ese papel en mis manos temblorosas, no por debilidad, sino por una rabia tan pura e intensa que parecía quemar el aire a mi alrededor. La guerra ya no era solo por la memoria de Elena, era por mi propia cordura, mi dignidad, mi alma. Recordé las palabras de Jesús sobre cómo un hombre sería traicionado por su propia casa. Nunca había comprendido la profundidad de este dolor hasta ese momento. Ser combatido por un enemigo es normal, pero ser apuñalado por el propio hijo es una herida que golpea el espíritu. Mi fe fue puesta a prueba como nunca antes. Oré, no por venganza, sino por fuerza. Le pedí a Dios que me diera la claridad para librar esta batalla no con odio, sino con la dignidad que siempre había guiado mi vida. La casa, que una vez fue símbolo de mi amor por Elena, ahora era el campo de batalla por mi propia identidad. Contacté a mi abogado de inmediato, con la voz firme a pesar de la tormenta que me azotaba por dentro. Intentan interceptarme, le informé. Hubo un silencio al otro lado, seguido de un suspiro. Te advertí que jugarían sucio, Roberto, dijo. Esta es una táctica común para silenciar a los ancianos. Intentarán usar tu amor y tu dolor en tu contra, pintándote de locos. Me aseguró que lucharíamos con todas nuestras fuerzas, que no permitiríamos que me convirtieran en una víctima. Su confianza me dio un rayo de esperanza al que aferrarme. La situación se había convertido en una guerra de dos frentes. Por un lado, la lucha legal contra la negligencia de una institución poderosa. Por el otro, una batalla aún más dolorosa e íntima contra mi propia familia, que quería despojarme de todo. Estaba rodeado, un viejo carpintero contra abogados corporativos y la traición de su propia sangre. Cualquier otro hombre se habría rendido, aplastado por el peso del dolor y la soledad. Pero habían subestimado una cosa. Un hombre que lo ha perdido todo no tiene nada que temer. Me encerré en mi taller esa noche. El olor a serrín y barniz me trajo un extraño consuelo. Era el único lugar del mundo donde aún sentía que tenía el control. Tomé un trozo de madera de nogal, una de las más duras y resistentes que existen. Pasé la mano por su superficie rugosa, sintiendo la veta, la historia que albergaba. Como esa madera, había estado sometido a una inmensa presión, pero no me rompería. Me moldearía, me haría más fuerte, más resistente. Empecé a lijar la madera. El movimiento rítmico y repetitivo calmaba mi mente y me preparaba para la lucha que me esperaba. Arturo intentó visitarme, pero encontró la puerta cerrada con llave y la cadena puesta. Gritó desde afuera, primero intentando razonar, luego recurriendo a amenazas. Padre, deja esta locura. Te estás destruyendo. Abre la puerta, hablemos como gente civilizada. Sus palabras eran huecas, carentes de sinceridad. No quería hablar. Quería controlarme, neutralizarme. Permanecí en silencio dentro de la casa, escuchando cómo su voz se transformaba de frustración a rabia impotente.
Cuando finalmente se fue, el silencio que dejó atrás fue el sonido de mi libertad. Los días siguientes fueron una neblina de preparación legal y aislamiento autoimpuesto. La señora Rodríguez, mi vecina, seguía, dejándome comida en el porche. Su apoyo silencioso era una fuente de fuerza inconmensurable. No hacía preguntas, pero en sus ojos podía ver que estaba de mi lado. Este pequeño acto de bondad me recordó que incluso cuando la familia nos abandona, la comunidad puede acogernos. No estaba completamente sola. Había gente buena en el mundo, y esta creencia me ayudó a mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirme. La tensión aumentaba con cada día que pasaba, preparándose para el inevitable clímax. El caso contra el hospital avanzaba lentamente, mientras que la petición de interdicción de Arturo avanzaba a una velocidad alarmante. Mi abogado me preparó para la audiencia, advirtiéndome que mi hijo y su esposa testificarían en mi contra, que intentarían usar mis recuerdos y mi amor por Elena como armas para demostrar mi supuesta inestabilidad mental. Tendría que ser fuerte, más fuerte que nunca en mi vida. Miré el retrato de Elena en la pared, nuestra foto de boda también en la caja de Palisandro. Su sonrisa juvenil parecía animarme, darme permiso para luchar. No lo hacía por venganza, lo hacía por ella, por nosotros, por la verdad de nuestra vida juntos. La batalla que se avecinaba definiría mi legado, no como carpintero ni cuidador, sino como un hombre que se negó a dejar que las mentiras y la conveniencia borraran la verdad de su amor. La dignidad era mi única arma, y la usaría hasta el final. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia, el peso de la situación empezó a pasarme factura físicamente. Las noches eran largas, llenas de recuerdos y ansiedad. Apenas comía, sostenido por el café y mi propia determinación. Me miré en el espejo y vi a un hombre que no reconocía, con los ojos hundidos y una expresión de profundo agotamiento. Pero tras el cansancio, había una llama que se negaba a extinguirse, un resplandor de desafío. Podrían intentar quebrarme, humillarme, extinguirme, pero no lo permitiría. La dramática ironía de la situación era palpable. Yo, que había pasado 6 años en una rutina de cuidados tan rigurosa que rozaba la obsesión, estaba siendo acusada de negligencia. Yo, que había luchado por preservar la dignidad de una mujer que creía mi esposa, estaba siendo acusada de insensatez. Mi mayor acto de amor estaba siendo utilizado como la prueba definitiva de mi locura. El mundo parecía haberse puesto patas arriba, donde el honor era castigado y la cobardía recompensada. La relación con Arturo se deterioró hasta un punto sin retorno. Sus intentos de contacto eran ahora puramente transaccionales, a través de abogados. Se refería a mí como el acusado, una persona jurídica, no como su padre. Esta despersonalización era quizás su forma de lidiar con la culpa, de justificar sus actos. Al convertirme en un problema a resolver, no tenía que afrontar el hecho de que estaba traicionando al hombre que le dio la vida. Todo por miedo al escándalo. Recuerdo una vez, cuando Arturo era pequeño y se cayó de la bicicleta. Lo levanté, le limpié las rodillas ensangrentadas y le dije, campeón, caerse no es vergonzoso. Lo vergonzoso es no levantarse e intentarlo de nuevo. Ahora, era él quien se había caído, no de una bicicleta, sino de un precipicio moral, y en lugar de intentar levantarse, intentaba empujarme al abismo con él. Ese recuerdo, antes fuente de ternura, ahora era una daga en mi corazón, un símbolo de todo lo que se había perdido entre nosotros. La noche anterior a la audiencia de conciliación fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Me senté en mi viejo sillón de la sala, con la pequeña caja de Palisandro en mi regazo. La abrí y miré la foto de Elena. Le hablé en silencio, contándole todo lo sucedido, pidiéndole fuerza. Sentí una extraña calma invadirme, una sensación de paz en medio de la tormenta. Sabía lo que tenía que hacer. Mi estrategia no sería legal, sino moral. No lucharía con jerga ni artículos legales, sino con la simple e inquebrantable verdad de mi corazón. Al final del segundo acto, me encontraba en mi punto más vulnerable, aislado de mi familia,
enfrentando una batalla legal en dos frentes, con mi cordura y mi libertad en juego. La indignación del público, que me había seguido hasta aquí, llegaría a su punto álgido. Me habían visto sacrificarlo todo, descubrir la más cruel de las verdades y, como recompensa, ser traicionado por quien más debería haberme apoyado. Tenía en la mano la notificación del abogado de Arturo, un papel que representaba el intento de borrar mi existencia, pero en mis ojos no había derrota. Había la peligrosa calma de un hombre a punto de arriesgarlo todo por lo único que le queda, su dignidad. El día de la audiencia de conciliación llegó bajo un cielo gris que reflejaba el estado de mi alma. El lugar no era una sala imponente, sino una sala de conferencias anodina, con una larga mesa de caoba pulida que parecía un ataúd. A un lado estaban sentados los administradores del hospital y su equipo de 1900 abogados, hombres con trajes caros y expresiones impenetrables. Al otro lado estaban sentados mi hijo Arturo y su esposa, quienes se negaban a mirarme, sus rostros como máscaras de rectitud forzada. Y luego estaba yo, con mi joven defensor público, un David contra dos Goliaths, sintiéndome pequeño en mi viejo traje, pero con una determinación que vencía el miedo que intentaba instalarse en mi pecho. El ambiente en la sala era gélido, cargado de una tensión palpable. El aire estaba cargado de acusaciones tácitas y estrategias legales. El mediador, un hombre de aspecto cansado, sentó las bases con voz monótona. El abogado del hospital comenzó, con palabras delicadas y venenosas, describiéndome como un anciano senil, abrumado por el dolor, que había creado una elaborada fantasía para lidiar con su propia incapacidad para atender adecuadamente al paciente. Utilizó términos como trauma psicológico y confusión mental, intentando convertir mi búsqueda de justicia en un síntoma de demencia, una táctica cruel y calculada para despojarme de toda credibilidad. Entonces le tocó el turno a Arturo, mi propio hijo. Se levantó, se ajustó la corbata y empezó a hablar con la misma voz tranquila y persuasiva que usaba para cerrar sus tratos. Habló de su profundo amor y preocupación por mí. Describió mi dolor, mi aislamiento, mi obsesión por demandar al hospital, no como la reacción de un hombre afligido y traicionado, sino como prueba irrefutable de mi deterioro mental. Cada palabra era una puñalada, una traición pública y metódica. Estaba usando nuestros recuerdos compartidos, la intimidad de nuestra familia, como arma para destruirme, para silenciarme, todo para proteger su frágil imagen social. Escuchar a mi hijo testificar en mi contra, desvirtuando mi amor hasta la locura, fue el momento más desgarrador de mi vida. La traición fue tan completa, tan absoluta, que trascendió la ira y se convirtió en una claridad desgarradora. En ese instante, vi la cruda realidad. El hijo que había criado se había ido, reemplazado por este extraño que valoraba las opiniones de los demás más que el honor de su propia familia. La pérdida de Elena fue una tragedia impuesta por el destino, pero la pérdida de mi hijo fue una decisión suya, y esa herida fue, en muchos sentidos, más profunda y dolorosa. Cuando llegó mi turno de hablar, un silencio denso invadió la sala. Mi abogado me puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo, pero no lo necesité. Me puse de pie, lentamente, con el cuerpo dolorido por el peso de los años y las penas. No miré a los abogados ni al mediador. Mis ojos se fijaron primero en el director del hospital y luego en Arturo. No había odio en mi mirada, solo el peso de una verdad inquebrantable. No iba a presentar un argumento legal, iba a presentar mi alma. Saqué la pequeña caja de palisandro del bolsillo interior de mi chaqueta. Parecía absorber toda la luz y el sonido de la habitación. La coloqué con cuidado sobre la mesa pulida. El sonido de la madera contra la madera resonaba en el silencio. Mis manos, que antes temblaban de cansancio, ahora estaban firmes. Con un movimiento lento y pausado, abrí la caja. El tenue aroma a cedro y recuerdos antiguos llenó el aire a mi alrededor. Toda la habitación contuvo la respiración, con la mirada fija en ese pequeño santuario que había llevado conmigo. Primero, retiré la fotografía descolorida. La puse sobre la mesa para que todos la vieran. Esta, dije con voz clara y firme,
rompiendo el silencio. Es Elena Morales, mi esposa, la mujer con la que construí una vida, un hogar y una familia. La mujer cuyo nombre estaba en una pulsera que no podías leer correctamente. El abogado del hospital intentó objetar, pero el mediador lo silenció con la mirada. La imagen de Elena, joven y sonriente, fue una silenciosa y contundente refutación a todas sus mentiras. Entonces, miré directamente a Arturo, mi hijo. Durante 6 años, continué sin que me temblara la voz. Entregué mi fuerza y mi vida a una desconocida porque creía que era mi esposa. Cumplí mi promesa hasta el final, Arturo. La promesa que le hice. Tú. Volví la mirada hacia el director del hospital. Ni siquiera pudiste mantener su nombre en el brazalete correcto. Esta casa, que construí, y esta dignidad, que conservé con el sudor de mi alma, no están en venta. Y mi amor por mi Elena, no podrás borrarlo. Terminé de hablar. No había nada más que decir. La verdad, simple y pura, flotaba en la habitación con un peso que ninguna mentira legalista podría aliviar. Me senté, sintiendo el agotamiento de una batalla de toda la vida invadirme. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. El abogado del hospital miraba sus papeles, sin encontrar una respuesta. Los administradores se removieron incómodos en sus sillas, con la arrogancia desvanecida en sus rostros. La dignidad, mi única arma, había ganado la batalla. Arturo estaba pálido como un fantasma. Su máscara de confianza se había roto, revelando al hombre débil y asustado que se escondía debajo. No podía mirarme a los ojos. Contempló la fotografía de su madre sobre la mesa, quizá viéndola de verdad por primera vez en años. Por primera vez, pareció comprender, no con la mente, sino con un vestigio de su corazón que aún le quedaba, la magnitud de su propia traición. En ese momento, no era un gerente de ventas exitoso, solo era un niño perdido, que había cambiado su alma por una ilusión de estatus. La audiencia terminó abruptamente. El mediador, visiblemente conmocionado, declaró un receso y convocó a los abogados del hospital a una reunión privada. La petición de interdicción de Arturo fue desestimada sumariamente, con una velada reprimenda del mediador sobre el abuso del proceso legal. La victoria moral ya estaba ganada. La batalla legal subsiguiente fue una mera formalidad. Ante la publicidad negativa y el claro fracaso moral, el hospital cedió. No podían luchar contra la verdad que yo había expuesto con tanta sencillez. La resolución no me trajo una fortuna. No la quería. El acuerdo consistió en un reconocimiento público del error, una carta de disculpa publicada en los principales periódicos regionales y una importante donación a una organización benéfica que atendía a pacientes sin hogar, en nombre de Elena. Y finalmente, me dieron la verdad que buscaba. Una investigación interna confirmó el destino de mi verdadera esposa. Elena había fallecido pocos días después del accidente, sola, registrada como indigente porque le habían cambiado la identificación. El dolor de la confirmación fue inmenso, pero trajo consigo un cierre, el fin de la tortura de la incertidumbre. Finalmente pude llorar a mi esposa. Celebré un pequeño servicio en su memoria en el jardín que tanto amaba. Solo la señora Rodríguez y yo estábamos presentes. Lloré, no con la desesperación de antes, sino con la tristeza pura de una despedida. La justicia no la había devuelto, pero había limpiado su nombre y honrado su memoria. Había cumplido mi última promesa. Había luchado por la verdad y, en verdad, había encontrado una paz melancólica, la única paz que podía encontrar. Nunca volví a hablar con Arturo. Intentó llamarme, me envió cartas llenas de excusas y súplicas de perdón que sonaban vacías. No sentí rabia, solo vacío, la aceptación de que el hombre en el que se había convertido ya no tenía cabida en mi vida. El perdón podría llegar con el tiempo, no por él, sino por mí, pero la confianza, la base de cualquier relación, se había destruido para siempre. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. El amor paternal que sentía por él se había convertido en el recuerdo de un amor que una vez existió. Mi hogar, escenario de una prisión de cuidados y luego de una guerra familiar,
finalmente se convirtió en un santuario de memoria, dignidad y silencio. Un lugar verdaderamente mío, donde las reglas las dictaba el honor y el respeto, no la conveniencia. El olor a medicina desapareció, reemplazado de nuevo por el aroma puro de la madera y el aroma terroso de mi jardín. La soledad era mi compañera, pero ya no era una enemiga, era una soledad elegida, una paz ganada con esfuerzo. Los días ahora siguen un nuevo ritmo. Paso la mayor parte del tiempo en mi taller, el lugar donde siempre me he sentido más yo misma. He redescubierto el placer de trabajar la madera, de crear algo hermoso y funcional con mis propias manos. El movimiento del cepillo, el ajuste de una junta, la paciencia de lijar a la perfección, son una forma de meditación, una manera de poner orden en el caos del mundo. Con cada pieza que creo, siento que me estoy reconstruyendo, pieza a pieza. No soy un hombre feliz en el sentido convencional de la palabra. La felicidad pertenece a la juventud y la inocencia, dos cosas que perdí hace mucho tiempo, pero estoy en paz. Es una paz forjada en el dolor, templada por la injusticia y pulida por la dignidad. He recuperado el control de mi propia historia, de mi propia vida. Me he negado a que me definan los fracasos de los demás o la crueldad del destino. Me he definido a mí mismo en mis propios términos, con mis propias acciones. Y eso, he descubierto, es la forma más auténtica de libertad. El desenlace de mi viaje me dejó sola, pero no indefensa. Gané la batalla legal y moral, limpiando mi nombre y honrando la memoria de Elena. Sin embargo, la herida de la traición de mi hijo permanece, una cicatriz que me recuerda constantemente la fragilidad de los lazos familiares. Tendré que vivir con la tensión de esta relación rota, una tristeza que subyace a mi recién encontrada paz. El futuro es incierto, pero por primera vez en muchos años, me corresponde a mí forjarlo. Hoy estoy trabajando en una nueva pieza, un pequeño banco de jardín, hecho del nogal más resistente. Mientras lijo la superficie lisa, pienso en todo lo sucedido, pienso en el desconocido que cuidé con amor, en la esposa que perdí sin saberlo, en el hijo que se convirtió en un desconocido. Hay tanta tristeza en esta historia, pero también hay esperanza, la esperanza de que, incluso en la vejez, incluso ante la tragedia y la ingratitud, un hombre puede levantarse y reafirmar su propio valor, su propia verdad. La casa ahora está en silencio. Es un silencio diferente, no el pesado silencio de la enfermedad, sino un silencio tranquilo y reflexivo. La caja de palisandro ha vuelto a su lugar en mi mesita de noche. Ya no es un recordatorio de una mentira, sino un símbolo de la promesa que cumplí hasta el final. La dignidad, he aprendido, es la última posesión que un hombre puede perder, y mientras la tenga, tendré todo lo que necesito. Mi historia no trata sobre lo que perdí, sino sobre lo único que nadie podría arrebatarme.